Cristian, bienvenido, hola. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, primero preguntarte, ¿está mejor la salud, el resfrío, esa gripe? Es complicadísima, ¿eh? Molesta, pero la juventud acompaña todavía, así que estamos Sí, bien. estábamos confiados en eso. Pero estás mejor ya, ¿eh? Mucho Sí, mejor, ¿eh? Se te ve sí, anímicamente sí, mejor. Oye, Cristian sí, Aguayo gracias. nos acompaña de, usted sabe, corretaje de propiedades y también estudio jurídico UCIA. Todo aparece ahí en pantalla, corretaje, guión bajo propiedades, guión bajo UCIA, y si no, su estudio jurídico que es estudio, guión bajo jurídico, guión bajo UCIA. WhatsApp para los dos eventos, inmediatamente se pueden contactar con el 569-9522-3030. Bien, ya, ha sido una buena semana, amigo, cuénteme al tiro. Sí, mira, buena semana, ¿Sí? aunque hay algunas cosas en la noticia, en la contingencia que ha estado curioso. Uno respecto al tema de estas bandas de vehículos que se roban, que encuentran, la encerrona. Una noticia que me pareció un poco curiosa para estos tiempos, que había una niñita aquí en Rengo que la abuela la había vendido a una señora boliviana, a otra Ah, familia. sí, sí, sí. Cosas bien crudas y Escabroso. me han sorprendido. Sí. Oye, y Sí, sí. tuvimos conocimiento esta semana también de un joven, digamos, veintitantos años, que en Estados Unidos fue sentenciado, en Europa, chuta, me perdí, no sé a dónde era, pero era un país Ujú. extranjero Sí. claramente, digamos, y fue sentenciado como a 18 años o algo así, o 14 años, digamos, de presidio por robo. ¿Ah? Tú sabes que hay Sí. bandas, se han organizado bandas que van al extranjero y que hacen, ¿no es cierto?, lo que hacen acá, pero lo hacen allá, dejándonos muy mal parados. Sí. Y bueno, esta es una sentencia súper clarita, ¿no es cierto?, y ejemplificadora. La justicia No, les llega no, es también, ¿ah? que es dura, es distinto y también las lógicas político-criminales son distintas también en otros países donde efectivamente hay una mano más dura, pero también hay una forma real de reinserción, hay política social. O sea que tenemos que entender que todos estos fenómenos son fenómenos sociales que se transmiten en la sociedad. O sea, no es que la sociedad seamos todos culpables, por supuesto, pero obviamente si en un país la educación, principios, valores y ciertas cosas, ciertas líneas se deja de lado, bueno, el resultado es cosa de tiempo nada más. Y en esa línea hay cosas que estamos muy bien y otras que estamos más o menos nomás. Claro. Oye, aquí tengo la información. Es que hay varios casos, ¿ah? Uno se queda. Fíjate, en Suiza, cárcel y expulsión. Claro, muchas veces es preferible la expulsión, ¿no es cierto? Los países prefieren eh, que Es que se tiene un devuelvan. costo, pues si al ¿Ah? final de cuentas, Sí, pues es que tiene un claro, costo oye, asociado, el costo de indudable. una persona en prisión no es un chiste, es un 600 a 900 mil pesos por cada recluso mensual. Entonces, dineros que perfectamente se podrían ser destinados a educación, salud u otras cosas que son más importantes a nivel social, pero tampoco se puede dejar en la impunidad, entonces siempre están en estos conflictos. No sé si te acuerdas que en algún momento hubo el tema de los indultos con el presidente Piñera y claro, obedecía a un tema de política criminal, pero también a un tema económico porque la necesidad del país obedecía a otras cosas. Entonces, siempre nos vamos encontrando con este tipo de situaciones. Oye, fíjate, bueno, para cerrar, ¿ah? En España, en Italia también bandas chilenas, en Japón, no me digas. ¿Quiénes son los 7 chilenos detenidos en Estados Unidos por robar casas de estrellas deportivas? Bueno, eso fue bien Sí, bien difundido, conocido, sí. ¿ah? Porque Sí. le habían robado a un compadre que era súper conocido. Entonces, bueno, ya, muchas veces entonces tiene que aceptar la condena allá y purgarla, digamos, en el país extranjero, y otras veces son expulsados, porque tú señalas que obviamente eso tiene un costo, y además cuando lo expulsan nunca más le permiten el ingreso, ¿no es cierto? Que se haga La cargo del prueba del país de país. origen. ¿Ah? Bueno, en general, claro, hay un tema de política criminal en cuanto a los extranjeros en los países que donde, claro, ahí quizás hay un nicho que podríamos reforzar sin tantas consecuencias a nivel social Sí, tan dura, por lo sí. menos. Oye, Ahora, perdón, es no que deja de ser complejo y hay ser una un diferencia fenómeno. muy grande en las penalizaciones, ¿ah? En otros países, ¿no es cierto?, europeos Sí. principalmente, en Estados Unidos, por robo, porque aquí robo en lugar no habitado, como que se le baja la penalización. Allá no, po, allá es firme la cosa. ¿Mm? Sí, lo que pasa es que nosotros llegamos y tenemos un híbrido. Pasamos de un sistema donde tú llegabas y partías desde la premisa que tú eras
culpable desde el principio casi en un procedimiento penal a un tema donde pasa a presumirse la inocencia completamente. Y el estándar elevado, que es más allá de toda duda razonable, a veces se entiende que vale más una persona inocente en la calle que una persona que existe la posibilidad que sea culpable. Entonces, es complejo. Es complejo. Entonces, y estas políticas penales y criminales deben ser tratadas de otra manera. Lamentablemente, todo esto tiene que ver con varios ajustes, pero, y más encima, y es feo decirlo, pero va a depender también incluso del tinte político que haya en el momento en el país, lo que va a permitir que tengamos mejores o peores políticas. Esta creación del ministerio, vamos a ver cómo resulta. Yo soy un poquito escéptico. Me gusta ser optimista, pero la verdad es un poco complejo. Es un fenómeno bien difícil. Bueno, a propósito de la desgracia con estas dos personas, ¿no es cierto?, estos dos jóvenes muertos anoche en el Estadio Monumental, ¿no es cierto? Qué terrible, ¿eh? O sea, bueno, yo sé que el tema de seguridad habló el ministro Luis Cordero anoche, precisamente, fue su primer punto de prensa, pero esto tiene que ver también con una seguridad amplia en términos reales y concretos, de cómo se previene, cómo se hace efectivo, digamos, el trabajo previo para que esto no vuelva a ocurrir. Hoy, si esto es muy seguido lo que ocurre en los estadios, es una desgracia el tema, imagínate. Es muy triste y muy doloroso para la familia. De hecho, bueno, nuestro pésame en ese sentido y una lástima que ocurran estas cosas, y la verdad que hay que ser también honestos. Todos tenemos un nivel de responsabilidad en este tipo de cosas. Sí. Y tenemos que tratar de hacerlo bien. Necesitamos policías empoderados, pero a la vez también necesitamos buenos ciudadanos. Y al final de cuentas, nosotros en la medida que seamos mejores, va a funcionar todo mejor. Sí. Y lo que pasó anoche, digamos, con este partido en el Monumental, se está investigando. Yo sé que la Fiscalía está en pleno procedimiento para llegar a determinar qué es lo que ocurrió fehacientemente. Lo que se habla, ¿no es cierto?, que un carro policial habría aplastado básicamente a estos dos jóvenes, producto también de toda la trifulca que hay ahí. Entonces, escuchaba también a la hermana, imagínate, tener conocimiento de la muerte de su hermana y con todo el dolor que eso implica, pero dice que van a iniciar acciones porque, a ver, ¿quién se hace responsable? ¿Carabineros, los funcionarios policiales, el desorden, el Estado? ¿Qué puede hacer ahí jurídicamente la hermana? Lo que pasa es lo siguiente: por una parte, hay protocolos y formas de poder actuar frente a este tipo de situaciones, los cuales tienen que ser revisados obviamente cuando hay un resultado de muerte en personas que, aunque fuera en la situación que está, y a partir de la responsabilidad se va a poder determinar efectivamente quién tuvo la culpa. ¿Sí? Hay cosas que están pasando y no nos tienen que dejar de asombrar y también afectar. Sin estar lejos, no sé si viste también el tema de la noticia también esta semana, que hacía relación al menor de 4 años que murió atropellado en La Reina. Sí, terrible. Triste. Y imagínate también el nivel de conductor. Estamos hablando de gente normal como tú y yo, por supuesto. Estar involucrado en una situación dramática de estas características es muy fácil. Y tenemos que todos tomar un resguardo. Los papás, los hijos, los conductores, todos tenemos una responsabilidad y las consecuencias de nuestros actos son a veces la vida. En el caso del estadio, bueno, es un tema que va a ser público mucho tiempo. También cada vez que hay un error permite reformular y ordenar las cosas. Acá no hay que apuntar con el dedo, pero sí ocuparlo como una oportunidad para poder hacer las cosas mejor. Qué terrible. Teniendo la pena. Sí, oye, y básicamente estamos hablando aquí de cuasi delito de homicidio, ¿no es cierto? Porque no hay dolo, ¿eso es? Exactamente. Sí, ya, sí, no hay intención de provocar la muerte, salvo que se justifique, que se pruebe algún nivel de negligencia elevada, claro. Bueno, dejemos ahí mientras procede la investigación y se aclaran los hechos, porque ha sido terrible y bueno, se viene a sumar a las condiciones de inseguridad que se viven en muchos recintos deportivos, principalmente relacionados con el fútbol y las garras bravas y todo eso. Ok, oye, a propósito, le costó el puesto ahí a la jefa del Estado de Seguro, porque renunció inmediatamente.
es lo que corresponde cuando tenemos responsabilidades políticas de algún modo, o a lo menos se atisban una responsabilidad, tienen que haber consecuencias. No puede ser que aquí sepa moya, ya parece chiste, porque con la coincidencia con otras cosas que han ocurrido en el país, pero no puede ser que no hayan responsables y es lo normal. Si cuando yo hago mal el trabajo en cualquier lugar, ¿qué ocurre, Jorge? Nos quedamos sin trabajo. Sí. Nos quedamos sin trabajo, entonces tiene que haber una responsabilidad. Bueno, oye, pasemos al tema de las contribuciones. Mire que ya a todos nos llega una cartita. Antes no llegaban cartas, ahora nos llega el mail, ¿no es cierto? Directamente. Sí, y claro. de repente, ya, contribuciones. Son 4 en el año y hay que pagarlo. Hay distintas maneras de cancelarlo. Usted lo paga de una, ¿no es cierto? No tiene problema, pero bueno, hay otros que no tienen esa facilidad. No, Jorge, mira, tú sabes que la gente inquieta de repente también es olvidadiza de repente, Sí. y los recursos tampoco es algo que esté fácil. Yo pensé que íbamos a hablar de un tema más feliz, pero creo que este es triste también. No, De pero otra bien forma, realista claro. porque ya hay que comenzar a pagar la primera cuota. ¿Ah? Así que, Sí, no, por supuesto. Bueno, lamentablemente, como habíamos comentado, había habido una condonación hasta el 21 de marzo, que era lo que decía respecto al pago de contribuciones anteriores al año 2023, las cuales se estaban condonando intereses de multa. Ahora en este momento no es así, ya si es que no lo hizo en su oportunidad, hay que tratar de buscar alguna fórmula de un convenio de pago para evitar posibles represalias, digo, en ese sentido. Nos podemos arriesgar incluso a perder nuestra propiedad si es que no tenemos nuestras contribuciones en orden. Ahora, ¿es necesario el pago de las contribuciones de impuesto territorial? Sí, lo es. Pero también es cierto que tenemos que tratar de ser diligentes y cuidadosos con ellas. Y también entender también que las personas que son de la tercera edad tienen ciertos beneficios y esos beneficios tienen que ser solicitados ante el Servicio de Impuesto Interno. claro, este es un impuesto territorial, ¿no es cierto?, a los bienes raíces, contribución. ¿Ah? La palabra ya, Sí. contribución. ¿Puede haber ¿A una qué contribuye, contribución dices tú? obligatoria? Porque uno Sí, contribuye en la claro. medida. Bueno, sí, ya nos fuimos semánticamente a revisar, ¿no es cierto?, el concepto Pero para de adelante, por favor, Jorge, contribución. por favor. ¿Para qué nos Sí, complicamos la vida? no, Ya, pague nomás. Oye, sí, y no, tenemos que pagar, pero sabes, ¿eh? es cierto, tenemos que ver ciertas cosas. Por un lado, ¿estará bien evaluada o bien tasada mi propiedad? Si no es así, tenemos opción de pedir retasación. Somos una persona de la tercera edad y estamos dentro de determinados márgenes, tenemos la posibilidad de estar exentos de ese pago o en su efecto tener una rebaja importante. Entonces, hay algunas cosas que tratan de ajustar un poco. Ahora, las contribuciones son importantes, por supuesto. Hay una parte que va a nuestros municipios, lo que permite a los gobiernos regionales también funcionar, y otra parte que va directamente al Estado, a que se distribuyen las diferentes necesidades que tenemos como Sí. país. Bueno, de hecho uno de los precandidatos ha señalado que su objetivo también cuando llegue a un eventual hipotético gobierno es eliminar las contribuciones en casos muy específicos. Y salieron inmediatamente a enrostrarle que no, eso tendría no sé si debacle, pero tenía un déficit notorio, digamos, para las municipalidades que están también muy atentos al tema de las contribuciones, ¿no? Lo que pasa es que, claro, dentro de los principales ingresos que tienen los municipios están efectivamente el pago de contribuciones y los permisos de circulación. Por eso es que hay una campaña casi de marketing para los periodos de estos pagos. Y sí, son necesarios para el funcionamiento. Pero también hay un tema que es claro. Tenemos un aumento en cuanto a los funcionarios públicos en los últimos años elevado. Y eso quiere decir que hay que regular y ordenar también. Es muy bueno dar trabajo, pero también es muy bueno ser eficiente. Y ahí estamos en la pelea siempre ser eficiente o no al respecto en cuanto a la administración de los recursos públicos. Sí. Es muy triste que tengamos que pagar un 20% de IVA todos los meses en cada cosa que compramos. Ni siquiera estamos hablando de empresas ni de negocios, y aún así el beneficio que llega directo a la persona no es sensible, Oiga, no se percibe. 19%, ¿ah? Sí, claro. O me está subiendo el IVA. No, está el ajuste, por supuesto. No, porque lo que pasa, no, claro, estamos hablando del 19%, pero aún así hay que entender que es un monto no menor. Si tú ganas 1.000.000 de pesos, imagínate, 200.000 pesos de tu sueldo, sí o sí va a parar a manos del Estado. ¿Y qué hace el Estado con esos 200.000 pesos? ¿Te da algún bono para el colegio, para el jardín? ¿Te está prestando un servicio que tú lo percibes? Oye, Muy
difícil de percibirlo en forma directa. Oye, las personas naturales, las pymes, las empresas pequeñas que tienen que hacer factura, de repente bueno, ahora el formulario, qué sé yo, tú pones inmediatamente te da el IVA, ¿ah? Pero cuando tú tienes que hacer Sí, claro. alguna cotización, de repente uno se complica entero. ¿Cuánto es el IVA de 3.524, por ejemplo? Entonces, hay que multiplicarlo por 1.19%. Sí, claro. Y si le restáis, hay que dividirlo por el 1.19%. Oye, no, son cuestiones que Bueno, es que muy contables, muy estamos más matemáticas, complicados. pero que te entran a incomodar si no sabéis. Po. Sí, bueno, afortunadamente dentro de las políticas, que es así una de las razonables, con el tema de la digitalización tanto de las boletas electrónicas y las facturas, aparece claramente determinado el monto donde dice el valor del IVA. Sí, ahí Eso estamos listos. es algo. Claro, no, no, no. ¿Sabes lo que pasa, Jorge? Porque te hago estos comentarios. Si bien es cierto, es una buena tribuna el programa para conversar de ciertas cosas, no deja de ser importante para los amigos políticos que de repente evalúen. Si, está bien, nosotros no vamos a ser un país nórdico automáticamente, porque tenemos cultura, tenemos ciertas cosas que nos impiden. Sin embargo, tienen una forma de registro de lo que tú pagas. Y cada mes te dicen, mire, esto es todo lo que usted pagó. Y junto con eso, también va asociado ciertos tipos de beneficios. Si por alguna razón, donde todavía existen reyes, van los mismos reyes a al mismo hospital público. No es porque solamente sean un tema de pago, sino porque son de excelente calidad. Entonces, tenemos trabajo que hacer, siempre. Sí. Bueno, el estado de bienestar, que tanto se habla, implica contribuciones e impuestos súper fuertes, ¿no es cierto? En Europa los impuestos son súper grandes, digamos, ¿ah? Pero tú recibes también una atención básica, tenés salud, ¿cachai? Tenés una Exacto. buena educación, entonces, claro, uno paga con gusto porque estás recibiendo también un buen nivel, un buen estándar, que es básico. Es lo que yo creo que todo el mundo desea. Lo que pasa es que cuando tenemos sistemas estatales poco eficientes, nos vamos encontrando con estas cosas. Y en el tiempo a veces hay momentos que parece irreversible. Es cosa de mirar un poquito lo que ha pasado en Argentina. Un país con potencial económico gigante. En cuanto a agricultura, a lo que tú quieras. Argentina es un país rico en cuanto a infraestructura. Pero el aparato estatal y lamentablemente malas prácticas a nivel Se, político se traen fue consecuencias. consumiendo, ¿ah? Y ahora están endeudados hasta el año 3000 más o menos. Bueno, Quizás no, más, y nosotros tampoco estamos no, tan no lejos si no hablemos de somos deuda, eficientes y mira que por aquí andamos, no hay mucha ropa tendida, vamos dices tú. creciendo. Oye, entonces, para pagar las contribuciones, cerrar el tema, 30 de abril, 30 de junio, 30 de Sí, septiembre, 30 de noviembre respectivamente, y ahí estamos listas con las 4 exacto. cuotas, ¿ah? De las Sí. contribuciones. Si es que no la pueden pagar, está bien para no poder pagar una cuota, sí. Pero hay que tener claro que eso va a venir con un pequeño interés y una multa. Qué Si es que es raro. algo temporal, por Mm, supuesto. Ahora, de lo contrario, tenemos cosas, si tenemos deudas de más de 3 años, ya podemos entrar bajo la figura de la prescripción. Y ahí es que necesario contratar un estudio jurídico, dependiendo. Porque a claro. veces hay propiedades que tenían un nominal muy bajo y ahora, no sé, quedaron justo en una calle, en una avenida, se construyó un metro, está el tren cerca, un terminal, un centro comercial, y las propiedades han tenido un incremento importante, y por lo tanto ahora sí están afectadas al pago de contribuciones. En ese Oye, se me quedó pegado nuestro caso hay que amigo. estar atentos, sobre todo las personas mayores, y a veces pasan cosas tristes, entonces hay que Claro. reaccionar y revisar. Exactamente. Oye, y ayudar a los papás, a los abuelitos, ¿cierto? Los hijos ya crecieron, a lo mejor los nietos se pueden acercar. Oye, si no cuesta nada meterse a la Tesorería General de la República o Servicio de Impuestos Internos, también ahí se te deriva para pagar la contribución. Entonces, ayuden, traten de colaborar, porque tú cuando, primero, eres analfabeto digital, ¿no es cierto? Cuando creciste en otra época y de repente te topaste con que todo se hace virtual, de repente no estás ahí al día y te vas quedando. Y eso considera atrasos en los pagos, ¿para qué decir las cuentas, ¿no es cierto? Los abuelitos no pueden ir a pagar las cuentas, entonces tienen que meterse para pagar. Entonces, como hijos, como nietos, preocupémonos de esos detalles que son sumamente importantes para que se mantenga bien la familia, unida, con respeto y también con un amor hacia quienes nos cuidaron cuando éramos niños. Mira qué bonito me salió todo.
Sí, no, es que es muy lindo, además que son cosas sensibles, Jorge, que tú de algún modo entiendes y de hecho uno agradece a las personas como tú en este mundo porque es muy bueno tener en cuenta a nuestros padres y a nuestros abuelos y en la medida que podemos ayudarlo y colaborar. Es Sí. algo fundamental, es una bonita misión y no todo el mundo lo hace y es muy importante tenerlo en cuenta. Sí. Oiga, amigo mío, y si el único problema es que íbamos a hablar de otro tema y nos fuimos a las contribuciones y ya se nos terminó la hora. Oh, No, en serio, íbamos a Jorge, de verdad. hablar de los sindicatos, pero lo dejamos para el próximo. Oye, ojo, que el próximo viernes no vamos a tener programa, así que a ver si nos corremos para el jueves. ¿Te parece? Sí, Ahí nos Jorge, encantado, coordinamos. sí. Ah, ahí nos Sí, coordinamos no, de todos modos. y hablamos entonces del tema pendiente de los sindicatos, cómo se forman, para qué son, ¿no es cierto?, cuáles son Mira, de sus hecho, Jorge, si te atribuciones, parece bien, básicamente. hasta podemos dejar unos minutitos, a lo mejor el lunes, y hablamos un poquito de eso primero. Ah, perfecto, súper. Porque, claro, claro, porque, mira, la verdad, los sindicatos son importantes, es bueno tener ideas, hay empresas que están en proceso de reestructuración, y la verdad que puede ser algo importante. Hay temas que van parte de la contingencia y Sí, por alguna razón estamos hablando de ello. sí. Y lo que hablamos aquí es, pretendemos, ¿no es cierto?, que sirva, obviamente, para todos los que nos escuchan, nos ven. Oye, Cristian Aguayo, Instagram para contacto y consultas, corretaje-propiedades-UCIA o estudio-jurídico-UCIA. WhatsApp 569-9522-3030. Abrazo, feliz fin de semana para usted, para su familia, ¿no es cierto?, para su señora, para sus hijos y nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes, amigos. Que estén bien todos. Saludos a la familia, que lo pasen bien, que sea un buen fin de semana. Y si no es así, harto entusiasmo y hartas ganas, que todas las cosas tienen un arreglo, una solución. Un abrazo grande, Jorge. Saludos a todos.